Muy buenos días, sean todos bienvenidos y reciban un cordial saludo de parte de los estudiantes de primer año sección A de la Universidad Católica del Táchira en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la Escuela de Derecho. Vamos a realizar una explicación a través de diferentes puntos a tratar por mis compañeros referente al tema número 16, que tiene como título la posesión. El tema está bajo la supervisión de la docente Egni Pérez. Por favor, acompáñenos. Buen día, mi nombre es Juan David Rodríguez. El día de hoy, tomando en cuenta las palabras de nuestra compañera Julieni, voy a darle la introducción al tema de posesión. La posesión, como bien sabemos, es un tema primordial en el entendimiento del derecho romano, más del tema 16 al tema 17, porque estamos tratando con la cosa, un término bastante amplio en el ámbito del derecho, que además nos da el preludio al tema de propiedades. Ahora bien, ¿qué es la posesión? Según la terminología, viene de position, que a la vez deriva del latín posidere, que es el poder de sentarse, aunque en el tema de derecho esto se refiere a los asentamientos humanos en la populus romana. Además, viene el concepto de la posesión, algo bastante discutido, pero que esto lo iremos tratando alrededor del tema. La posesión es el poder físico del hecho de la persona para manejar la cosa. La tutela estatal posesoria son todas esas tierras públicas las cuales el Estado le da una protección al poseedor. ¿Cómo se definiría esto en derecho romano? El eis publico, que es la tierra pública romana, está dirigida por un magistrado que es el populus romano. El pueblo romano designa un magistrado el cual trabaja con concejales que vendrían a ser los pretores. Esto lo que hace es dar una tutela posesoria que fija ciertas seguridades para las personas que estén en posesión de terrenos públicos de la Roma. Además tenemos poseedores civiles. Los poseedores civiles son aquellas personas que tienen protección del Estado y que les garantiza todos sus derechos. Entre estos poseedores más comunes tenemos a los propietarios, los cuales tienen igualdad de garantías a nivel de sus derechos con respecto a la posesión. También tenemos a los poseedores de buena fe, aquellos poseedores a los cuales, si bien ya firmaron un contrato, por su historial en la posesión de ciertos territorios de la Roma, se les va a conceder sin ningún problema. Aunque también tenemos poseedores de mala fe, aquellos en los cuales no se ha firmado ningún tratado, no poseen ningún contrato. Superficiarios. Los superficiarios son aquellas posesiones en las cuales se tiene posesión, valga la redundancia, de la edificación que está en eis populus, que básicamente es territorio público romano. Estos no son poseedores de todo el territorio público en el cual se encuentra la edificación. Simplemente han hecho una edificación en la cual sí tienen la posesión de esta misma. Además tenemos los poseedores naturales. ¿Qué son los poseedores naturales? Son aquellos que no están protegidos por el Estado ni se les brinda garantías. Básicamente, y es un tema que vamos a mirar más adelante, cuando se da una posesión natural es porque hay una tenencia, pero hay una tenencia donde solo se presenta el corpus y no el animus. Si hubiera animus, se va a presentar una posesión civil. Dentro de las posesiones naturales tenemos arrendatarios de fondos rústicos. Estos son arrendatarios los cuales por un tiempo ilimitado pueden poseer una finca o un terreno el cual tenga fines agropecuarios públicos. Después tenemos colonos. Estos tienen posesiones bastante simples, y inquilinos de fincas urbanas a corto plazo. Como son inquilinos, tienen la posesión nada más y en el momento de esta edificación o transitoriamente lo que les esté dando el arrendatario. Además, comdotarios. Los comdotarios son aquellas posesiones en las cuales se deja explícito en el contrato la posesión de un objeto o una cosa. Esta cosa se preestablece y por lo tanto no va a haber otra posesión durante la fijación de ese contrato. También tenemos a los usuarios infractuarios que, como bien viene de la palabra fructuarios, de fructosa, estos son los que tienen posesión de las transiciones que haya en la cosa, que en este caso pueden ser frutos, y estos frutos van a haber una posesión temporal mientras que este
fruto mantenga un solo factor. Un ejemplo sería que si se hace una transformación por mediante de factores de producción, esta fruta pasa a ser otro producto, pero no se considera fruta dado que no está corpóreamente aún presente y tangible, habría una posesión totalmente diferente. Tal es un caso como en el que alguien posee arcilla, pero cuando esa posesión sea vendida o sea trasladada a otra persona, esta posesión se va a convertir en una nueva, dado que será cerámica posteriormente. Asimismo, viene un cambio muy importante en el ámbito de las posesiones, que es la posesión iuris. La posesión iuris se da ante las nuevas interpretaciones de lo que sería la posesión. Recordemos que en un principio yo estoy planteando que la posesión solo se puede dar en cosas que sean corpóreas, tangibles, y por lo tanto no es una idea ni es una abstracción. Es así que al darse el corpus iuris se interpreta que no solo va a haber posesión de cosas corpóreas, sino también va a haber posesión de cosas incorporales o incorpóreas, dado que también se van a añadir a las posesiones lo que vienen a ser derechos. Y estos derechos, en ciertos puntos de la historia de la Roma antigua, se va a considerar el hecho de que esto es un preludio para el tema de propiedades, porque la propiedad en cierto modo no es algo tangible a la hora de hacer un contrato. Puedes tener una posesión en la cual no necesariamente tiene que haber un corpus, sino que puede haber el animus de tener la tentativa de objetar sobre esta posesión sin necesariamente ser corpórea. Gracias. Mi nombre es Jay Meneses y le vengo a exponer sobre el problema de las posesiones anómalas. Esto surge en el periodo de Roma, justamente en la época clásica. Surgen tres, que son el pignataracio, el precarista y el secuestrador. En el primer punto, o en el primer ámbito de este tipo o clasificación de poseedores, tenemos lo que es el pignataracio, que este es el que aquella persona que le da a su deudor de forma de garantía una cosa o una prenda para garantizarle dicho pago. De segundo puesto tenemos lo que es el precarista, que este precarista lo que hace es que le da a una persona de manera gratuita, sin una justificación previa o sin previo aviso, algún bien sin un tiempo estipulado. También se tiene en otro ámbito o en otro punto de vista lo que es el precarista, pero en el sentido de que él toma o agarra de una manera sin el consentimiento del dueño de dicha propiedad o de dicho bien. Como tercer punto o tercer poseedor tenemos lo que es el secuestrario, que es aquella persona que agarra o toma un bien o lo posee, valga la redundancia, por medio de un acto jurídico, porque dos personas andan litigando y en el momento del litigio, de una manera justa, se le da a una persona para que mantenga ese bien al momento del juicio, para que cuando termine se le pueda dar a la persona que gane dicho caso o dicha litigación. Mi nombre es Ana Ortiz, me corresponde el punto número 3, elementos de la posesión y clases de posesión. Elementos de la posesión. La posesión requiere o necesita de dos elementos para configurarse, y ellos son el corpus y el animus. El corpus es la cosa en sí, y se conoce cuando la persona está en contacto directo con dicha cosa. También podemos decir que el corpus es el elemento material. Es el poder de hecho que tiene una persona sobre una cosa, la efectiva tenencia que nos permite el control material. El animus es la intención de tener las cosas como propias, de comportarse respecto a ella como lo haría su dueño. También podemos decir que el animus se denomina como el elemento subjetivo o psicológico. Ya con esto podemos decir que la posesión requiere de la intención y de la conducta del propietario. Clases de posesión. Existe la posesión civil, la posesión natural, la posesión justa, la posesión injusta, la posesión de buena fe, la posesión de mala fe y la posesión interdital. Decimos que la posesión civil es la que nos permite adquirir la propiedad. Esta puede ser de buena o de mala fe.
Será poseedor de buena fe el que cree tener derecho a poseer. Mientras que dure su buena fe, serán suyos los frutos que produzca esa cosa. Será poseedor de mala fe el que posee aún sabiendo que las cosas son de otro. La posesión natural es la simple tenencia sin ánimo de dueño, simplemente el hecho de tomar una cosa. Esto quiere decir que no tiene en su defensa las medidas judiciales de protección, ya que no es propiamente una posesión, sino una apariencia de ella. El único requisito que exige el corpus al poseedor natural es que tiene que tener las cosas a nombre de otro. Esto ocurre en los alquileres, comodatos o préstamos de uso. La posesión justa, decimos que la posesión justa es la obtenida sin causar lesión al antiguo poseedor, es decir, por un modo legal sin la utilización de vías clandestinas o violentas. También se le denomina a esto la posesión no viciosa. La posesión injusta, decimos que es la que se adquiere lesionando al poseedor anterior. De acuerdo al vicio, puede ser viciosa, clandestina y precaria. Esto significa que esto se realiza mediante la fuerza física o intimidación para expulsar al poseedor anterior. La posesión de buena fe. Se posee de buena fe cuando existe la convicción de que se tiene un derecho legítimo, porque el poseedor de buena fe, cuando tiene su justo título, se equipara al propietario. En otra fuente señalada se puede decir que la buena fe le concede al poseedor la verdad. La posesión de mala fe decimos que es cuando no se tiene un derecho sobre esa cosa. Un claro ejemplo de esto es la situación de los ladrones con respecto a las cosas robadas que poseen. El ladrón que posee un objeto robado carece de todo título jurídico ante una sociedad bien establecida. Y por último, pero no menos importante, la posesión interdictal, que es cuando el pretor protege la posesión para que alguien haga algo o se abstenga de hacer determinado acto. Retomando el punto de mi compañera Ana con la situación del corpus y el animus, entrando en materia de lo que es las teorías de la posesión, tenemos el punto de Savigny, un jurista que llega y habla y explica en su teoría subjetivista sobre acerca del animus domini, que es un animus en el sentido de que se cree poseedor de lo que tiene o de lo que vaya a tener o de lo que tenga. Mayormente es subjetivista. ¿Por qué? Por la razón de que está dentro de la mente. En esta teoría hay una respuesta que le hace el famoso jurista Jering, que es la teoría objetivista de él, y dice que no solamente está en la mente en una manera subjetiva lo que es la posesión, sino que también de una manera física, de una manera objetiva, y aquí es donde entra el corpus, que es la forma o es la manera de tener algo en su poder o en poder de algo. Entonces aquí Savigny le hace la contrarrespuesta a Jering y le dice que a él lo que más importa es las cuestiones de hecho, o sea, es las cuestiones que hechamente se creen o hechamente se tienen, que si tú te llegas y tienes, es lo que tienes y punto. Entonces aquí vuelve y hace otra contrarrespuesta con otro punto de vista y otra manera, pero con la misma intención de la vez pasada, la hace Jering en una manera de que llega y dice que sí, de tentación y la de tentación y de poseer tienen similitud, pero no es lo mismo, porque él llega y dice que la posesión la tiene, se la da y se puede ver respaldada o resguardada de alguna manera o de algún ámbito en la que es la parte jurídica o la parte del derecho. Esto quiere decir que Jering nos expresa y nos habla a través de este edicto que nos hace, es que llega y dice que a ti la ley te dice si eres poseedor o no eres poseedor. Dependiendo de lo que diga la ley, es lo que tú tienes. En cambio Savigny no opinaba lo mismo. Podemos tener el tercer punto de vista o la tercera y última teoría, que es la de Van Wetter, que llega y nos habla que no solamente el propietario es poseedor de algún bien, sino que también el enfiteuta también es acreedor o propietario de algún bien. ¿Por qué?
porque por decirlo así, manifiesta un derecho real al momento de que llegue a causarse algún daño o alguna perjudicación en dicho material o en dicha cosa. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Angulo y mi tema a tratar son las diversas especies de propiedad en el derecho romano. Una de ellas es la propiedad quiritaria, que era reconocida y garantizada por las acciones judiciales y excepciones correspondientes por el ius civile. Esta propiedad era la propiedad por antonomasia de los romanos y este nombre fue dado por el propio derecho de los quirites. La próxima propiedad era la bonitaria o pretoria, que era reconocida y garantizada por las acciones judiciales y las exclusivas correspondientes del ius honorario. Luego está la propiedad provincial, que estaba relacionada con los fundos, fuesen ordinarios o urbanos. Tenían que estar situados en los confines de Italia y estas propiedades eran susceptibles de posesión privada, ya que la propiedad era del Estado como tal. Luego eran exclusivas del populo romano, que estaban situados en una provincia llamada senatorias o semi-republicanas, y del príncipe imperial, que poseía el pagar ciertos tributos a aquel o a este. Las personas que usan la propiedad debían pagar ciertos tributos o canon anual llamado vertical. La distinción entre la propiedad quiritaria y la propiedad provincial se desapareció cuando el príncipe imperial Antonio Caracalla decidió dar el ius civitatis a todos los súbditos del extenso imperio. Y la distinción entre la propiedad quiritaria civil y la propiedad bonitaria o pretoria desapareció cuando el emperador Justiniano cesó definitivamente la coexistencia de la misma sociedad civil, como el ius honorario y el ius civile. Entonces, aquí el punto sería la adquisición de la posesión. Esta posesión de la adquisición se adquiere mediante dos elementos constitutivos, que es la posibilidad física de disponer la cosa, que es el corpus, y la intención de poseerla, que es el animus. El corpus es el elemento físico o material de la posesión, pues es la tenencia efectiva de la cosa, es decir, la cosa entrará bajo el control material del poseedor. Es por esto que se exige un acto real de contacto físico o material con la cosa. Luego, podemos decir que la posesión y la manera de adquirirla pasó de ser actos materiales a formas más espiritualizadas. Esto lo podemos ver en la época clásica, que hablamos sobre la traditio simbólica. La traditio simbólica es dar un objeto, un símbolo, a la persona que representa la cosa o un acto determinado. Ejemplo, entregar las llaves de un almacén. También está la traditio langumano, que es señalar desde un fondo vecino o una torre la cosa. Está también la traditio brevimano, que es el que ya tiene la cosa como detentador, y podemos ver como el caso del arrendatario. El arrendatario pasa a propietario por un convenio enajenado por esta. Está la constitutum possessoria, que es el propietario. El propietario traspasa su propiedad, pero sigue poseyendo la propiedad. Entonces sería, por ejemplo, el propietario pasa a arrendatario. Está también el animus. El animus consistía en el entendimiento de poseer la cosa bajo la disponibilidad física, es decir, la conciencia de estar adquiriéndola. Bajo esto, la voluntad, es decir, el ánimo no era la voluntad o intención de adquirir la posesión, sino de un acto de entendimiento, por ser un señorío o un poder de hecho de la cosa. Gracias. Buen día, profesora. Mi nombre es Josué Ramírez y me toca los puntos sobre diferencia entre propiedad y posesión, cosas que pueden ser objeto de posesión y los efectos jurídicos que traen consigo la posesión. En primer lugar, vamos a hablar sobre la diferencia entre posesión y propiedad. Como ya vimos, la posesión es el hecho de tener a poder una cosa corporal, reteniéndola,
materialmente con la voluntad e intención de poseerla y de disponer de ella como lo haría su dueño, mientras que la propiedad es la facultad que posee una persona para obtener directamente de esta cosa determinada toda la utilidad jurídica que es capaz de proporcionar. Por regla general, la posesión acompaña a la propiedad, pero estas se pueden separar dando el caso de que el propietario no posea y que el poseedor no sea el propietario. Entre las principales diferencias entre la posesión y propiedad encontramos primeramente que la propiedad es un derecho, mientras que la posesión es un hecho. La propiedad se encuentra sancionada y protegida por el derecho civil, mientras que la posesión se encuentra protegida mediante los interdictos posesorios. La posesión cesa una vez que aparece el dueño reclamando que esa cosa es suya, o cuando otra persona la arrebata. En segundo lugar, los podemos distinguir por sus elementos. Los elementos que conforman la propiedad fueron reconocidos por los romanos como el ius utendi, o el derecho a usar la cosa, el ius fruendi, o derecho de disponer de los frutos que la cosa produce, o el ius abutendi, o el derecho de disponer de la cosa e incluso abusar de esta. Mientras que los elementos que conforman la posesión, como ya vimos, son solo dos: el corpus y el ánimo, es decir, la detención material de la cosa y la intención de disponer de esta como si fuera su dueño. En tercer lugar, tenemos que en la propiedad existió primitivamente únicamente la propiedad adquiritaria, y luego con el tiempo se admitió la propiedad bonitaria o provincial, mientras que en la posesión solo existen dos clases, que son la posesión de buena fe o la posesión de mala fe. También la podemos distinguir por la forma en la que se adquiría la propiedad en Roma. Cuando hablamos del modo en que se adquiría la propiedad en Roma, hacemos referencia a aquellos actos o hechos que la ley reconoce como necesarios para dar origen al dominio bonitario, quiritario o provincial, a favor de ciertas personas que pueden ser tanto físicas como morales sobre determinados bienes que pueden ser muebles o inmuebles. Estos son de dos modos: los originarios y los derivativos. Los primeros determinan la existencia de los iura sobre cosas que hasta el momento carecían de dueño. Los derivativos, por el contrario, daban origen a nuevos derechos sobre cosas que le pertenecían a otra persona. Esta podía ser tanto física como moral. Otra forma de distinguirlo era a través de la forma en cómo éstas se extinguían. Como segundo punto tenemos las cosas que pueden ser objeto de posesión. Los jurisconsultas estipularon que únicamente pueden ser objeto de posesión las cosas susceptibles de propiedad privada y las cosas materiales, corporales. No pueden ser objeto de posesión las cosas que no pueden ser susceptibles a la propiedad. Tampoco pueden ser objeto de posesión las cosas incorporales, puesto que estas no se pueden retener materialmente, puesto que le falta el corpus. Entre los efectos jurídicos que trae consigo la posesión encontramos que son tres. En primer lugar, el pretor ampara la posesión frente a cualquier persona que por vía de hecho pretenda perturbarla. Incluso el dueño de esta cosa no podía arrebatarla por su simple voluntad y autoridad, sino que debía proceder judicialmente para recuperar lo que era suyo. En segundo lugar, tenemos que una vez entablado un juicio, el que afirmaba que esta cosa era suya debía sostenerlo con razones claras y convincentes. En caso contrario de que esto no se produjera así, el juicio fallaba a favor del que sostenía la posesión. Y en tercer lugar, tenemos que la posesión daba inicio a lo que es la usucaptio.
La usucaptio es el hecho y la forma de adquirir la propiedad por el solo uso o posesión prolongada de la cosa. Para ser dueño por usucaptio, la persona debía poseer la cosa siempre en calidad de dueño, de forma continua, de forma pacífica y de buena fe, sin que esta propiedad haya sido reclamada por alguien y por el tiempo que estipule la ley. Mediante esta usucaptio, la persona no solo adquiría el dominio útil, sino también el directo de los bienes, tanto muebles como inmuebles. Es importante destacar que la ley de las 12 tablas negó el beneficio de la usucaptio a los ladrones y poseedores y a los causavientes, aun cuando estos hayan actuado de buena fe. Gracias. Mi nombre es Isis Rosales y hoy le vengo a hablar acerca de la protección de la posesión. Como venían diciendo mis compañeros anteriormente, ¿cómo fue el proceso de adquisición? Bien sabemos que para la época en Roma no se sabía con exactitud quién poseía qué, y esto ocasionaba varios disturbios, en donde los magistrados, al observar esto, le delegaron a los pretores una función que consistía o se llamaba los interdictios. Estos lo que hacían era proteger la posesión del poseedor. Y habían dos clasificaciones principales para la época, que es la clásica. Bien, en primer lugar tenemos los interdictia rectinendae positionis, los cuales tenían una naturaleza de restricción, donde la persona acudía al pretor cuando aún tenía este bien en su posesión. Simplemente que un tercero, actuando como un usurpador, quería arrebatársela. Por lo tanto, la acción del pretor era defendérsela. Esta de aquí tiene dos características, las cuales son: tenemos al interdictum uti possidetis. Este consiste en proteger el bien inmueble cuando el usurpador quiere arrebatárselo al poseedor. Este tiene que haber adquirido la posesión sin vicios, es decir, sin actos de violencia y sin clandestinidad. Usualmente se les pedía de que o lo comprobaran de alguna forma o básicamente por la antigüedad en sí, para poder emitir una conclusión. Después tenemos al interdictum utrubi. Este de aquí es para defender los bienes muebles del poseedor. Aquí sí se requería de un cierto seguimiento, debido a que de por sí era muy difícil medir a quién le poseía este bien. Lo que hacían los pretores eran dárselo o dejárselo a quien lo hubiese tenido por más tiempo. Es decir, quien tuviese ese mueble en su poder por más tiempo era quien se lo quedaría. En la segunda clasificación nos encontramos con el interdicta recuperande positionis. Este se refiere a cuando el poseedor ha perdido todo poder adquisitivo sobre su inmueble, debido a que un tercero se la ha arrebatado. Y dependiendo de cómo éste se la haya arrebatado, que suele ser a través de vicios, que vicios bien se refieren a unas acciones violentas, tanto físicas como también agresiones morales. Si, por ejemplo, en el caso de que sea una agresión moral la que causó que el poseedor perdiese todo poder sobre su inmueble, estaríamos hablando de un interdicto undivino. Este tiene una vigencia de 1 año, es decir, que si el poseedor bien no emite su queja al pretor, puede perder toda disposición sobre su bien. En cambio, si hablamos del interdictum de vi armanta, nos estamos refiriendo a un vicio de agresión física y nos referimos a una agresión que incluye cualquier tipo de arma que pueda atentar contra la seguridad de una persona, ya sean bien espadas, puñales o hasta piedras o varas. Dentro de la segunda clasificación también nos encontramos con los interdictum de precario. Estos se refieren a cuando el precario, básicamente una persona que dispone de un bien inmueble, no lo quiere devolver al poseedor original. Aquí el poseedor está consciente de que esta persona está en calidad o usando su posesión, pero
él mismo no se la quiere devolver. Entonces acuden a los pretores para que puedan proteger su posesión. Entendemos que los pretores tenían gran poder gracias a que se lo conferían los magistrados, y los mismos, al no hacer un gran seguimiento y que carecían de tantas formalidades, pues realmente estaban allí solo para poder concluir los conflictos sociales. Buen día, mi nombre es Dariana Paula Duque Pereira y les voy a hablar sobre la pérdida de posesión. Una persona perdía la posesión sobre un objeto cuando dejaba de ejercer sobre él. Para esto debían darse la pérdida de dos requisitos, el corpore y el animus. No se podía tener algo si no se tenía la intención de querer adquirirlo. Y no se podía tener la posesión de algo si no se tenía tangiblemente. Existían diversas formas de perder la posesión de un objeto. Las diversas formas de perder la posesión de un objeto. Primeramente, la corpore, que era cuando se perdía el objeto tangible, físico o material. Y existían diversos subtipos de pérdida. Por ejemplo, en caso de destrucción del objeto, cuando ese objeto se transformaba en otro, o en su caso ya no existía o ya no era comercial. En caso de que ese objeto fuese un mueble, cuando este objeto la persona lo perdiese de sus manos o ya no lo pudiese encontrar nuevamente o cayese en manos de terceros, ese objeto se daba por perdido. En caso de animales salvajes, cuando estos retornaban a la naturaleza y se perdían de vista, se consideraban como perdidos de su posesión. En caso de animales domesticados o naturalizados, una vez estos se extraviaban, ya no eran recuperables, incluso si no eran apoderados por un tercero o iniciaban una nueva posesión, estos se consideraban como perdidos. En caso de animales domesticados o mansos por naturaleza, como los burros y las ovejas, estos, si se extraviaban, ya no eran recuperables tampoco. En el caso de los esclavos, una vez estos se considerasen libres, era muy difícil volver a obtenerlos porque estos bien podrían ir a un juicio para demostrar su estatus de libertad y bien podrían ganarlo o bien podrían perderlo. Entonces, cuando un esclavo caía en manos de terceros, prácticamente dejabas de poseerlo porque obtenía un nuevo poseedor. En el caso de los objetos inmuebles, cuando una persona dejaba de poseer este objeto por una cantidad de tiempo considerable, este bien se consideraba perdido. Por ejemplo, podía llegar un tercero al lugar donde esa persona habitaba y mientras esa persona no regresase, ese bien se podría considerar perdido en caso de que esa persona no intentase retomarlo a través de un medio violento, o en caso de que esta persona no lo hiciese en una primera instancia a través de la violencia, podía recurrir a un juicio para demostrar que esa persona era poseedor de su objeto antes de que esa persona intrusa llegase a su hogar. Como segundo requisito está el animus. Se necesitaba que una persona sintiera el deseo de adquirir dicho objeto para que ese objeto fuese poseído, ya que no se podía tener el objeto corpóreo sin existir el animus. Cuando se perdía el requisito corpóreo et amino, ocurrían tres casos. El caso de que la persona muriese, el dicho poseedor, este bien dejaba de ser poseído, pues no puede ser heredado a menos que sea transmitido y no ocurre que esa posesión se mantenga, sino que se crea una nueva posesión. Las posesiones no son transmitibles como tal, sino que el objeto que era poseído pasa a tener una nueva posesión por otra persona. El siguiente caso es cuando la persona voluntariamente perdía el animus de querer poseer ese objeto, es decir, voluntariamente dejaba de poseerlo. En el caso de que el objeto fuera transmitido, tenía que ser inter vivos, no podía ser por mortis causa, ya que la posesión no puede ser heredada. Un caso sería cuando una persona está siendo arrendada, no es el dueño del sitio arrendado, pero sí es poseedor del sitio. Esa posesión no puede ser heredada a alguna persona porque no es transmitible, a menos que esa persona quiera retomar ese sitio arrendado con una nueva posesión. Muy buen día, mi nombre es Julienis Martínez y me corresponde desarrollar la conclusión referente a todas las argumentaciones que hicieron mis compañeros y sobre todo me corresponde realizar un énfasis o un hincapié en la disyuntiva que engloba todo el problema o la disputa que se crea en lo concerniente al tema de la posesión. Y es la siguiente incógnita. ¿La posesión es un hecho o un derecho? Ahora bien,
¿Cuál es el jurista que mantiene la postura en que la posesión es tanto un hecho como un derecho? Savigny infiere en que la posesión considerada en sí misma es, según su idea primitiva, un simple hecho, pero no es menos verdad que van unidas, o sea, tienen nexos cordiales a ciertas consecuencias de derecho o consecuencias jurídicas. Él coloca un ejemplo fáctico, porque obviamente es un hecho fáctico la posesión. Que yo posea tal cosa es un hecho. Mi posesión se pudo iniciar, es cierto, o conforme a las leyes o en contra de ellas, porque es menester agregar que algunas personas tenían posesión de objetos, pero no tenían el animus domini y aparte de ello, no lo habían obtenido de buena fe, sino en una contraposición, lo habían obtenido de mala fe. Y para dar por terminado la explicación por parte de mis compañeros y de mi persona, caemos todos en una misma síntesis en que la posesión determina la relación jurídica entre el poseedor y la cosa poseída, colocándose así al margen de su propiedad y de ello deduce, cayendo en una conclusión formal y en general de todo el contenido programático que se dio a explicar, que la protección o defensa de la posesión debe ser entendida como un complemento necesario de la protección de la propiedad. Es por ende que es un basamento para un siguiente tema dentro del ámbito y el mundo jurídico. Y bueno, sintetizando y cayendo a conclusiones, podemos decir que a través de la experiencia jurídica romana se fue diluyendo más que todo los conceptos y connotaciones que teníamos de posesión, sobreentendiendo que los romanos entendían por posesión como el hecho de tener tangiblemente, como podría yo en estos momentos, tangiblemente, tener en la mano el poder de hacer con un objeto lo que en mi voluntad yo quisiese, ¿vale? Pero lo que sucede, y era lo más importante y en lo que más podemos llegar a enfatizar, es que no había una regularización. Se puede sobreentender que ese tema se desarrolla en los momentos de la época clásica. Y en los momentos de la época clásica el derecho estaba constituido, pero no tanto. Fue a través de la historia y a través de la odisea que tuvo Roma en su institución jurídica que se fue desarrollando más a fondo. Como lo fue que se fueron dando distintas clases de poseedores, como hubieron diferentes entes que se encargaron de la distribución de tierras, porque cabe aclarar que en primeras instancias Roma no tuvo una población extraordinariamente grande, fue a medida del tiempo que obviamente en un espacio trascendental se fue ampliando la población, en donde las entidades gubernamentales vieron la necesidad de saber a quién distribuir tierras, porque eran las personas que iban a tener posesión y que iban a poder aprovecharlas. Es por ende que se sacaron dos tipos de poseedores, el poseedor natural y el poseedor civil. Habían distinciones entre ambos, sí, porque en Roma existían diferentes estamentos sociales en los cuales existían clasificaciones en cuestión de la actitud que pudiera tener la persona con la cosa tangible. Cabe destacar que en el transcurso del desarrollo de la posesión, porque es un tema totalmente debatido, las personas pudieron caer en un raciocinio en donde podían tener cuenta de que no solamente podían poseer un objeto tangible, o sea, en 3 dimensiones, como lo podríamos llamar para especificar más, que tuviera anchura, que tuviera altura y que tuviera profundidad, ¿sí? Para ser más específicos, sino que las personas también podían poseer cosas incorpóreas. Y a partir de todo esto, comenzaron a desarrollarse las teorías subjetivas y se fueron desarrollando muchísimo más los temas. Esto fue una actividad bajo la supervisión de la docente Egni Pérez por parte de los estudiantes de la Universidad Católica del Táchira, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en la Escuela de Derecho. Muchísimas gracias, fue un placer realizar esta explicación y esta actividad.